Capítulo 238. El dragón de la imaginación. Audrey no se sorprendió por la solicitud de El Sol. Desde que el método de actuación se había proliferado en la Ciudad de Plata, entonces la cantidad de tiempo transcurrido sugería que era probable que él estuviera cerca del final de su periodo de digestión. Buscar la fórmula de la poción subsiguiente definitivamente era una de sus máximas prioridades. Me pregunto cómo actuará el bardo. Cantar poesía todos los días, cuando se enfrente a un combate, esquivará hacia un lado y usará su canto para infundir valor y fuerza a sus compañeros, o quizás primero se bendecirá a sí mismo antes de cargar hacia adelante con un martillo o espada en alto. Me pregunto si traerá una mejora en su habilidad para cantar. Si es posible, entonces definitivamente sería un destacado cantante u operista. Audrey pensó con gran interés. Deliberadamente no expresó su postura con prisa, para no dejar que El Sol volviera a subir el precio. Esto no era algo que había aprendido de su tutor o de las reuniones de Beyonders a las que había asistido. Era puramente una técnica que había desarrollado por sí misma después de haber avanzado para convertirse en una telépata. Haré todo lo posible por encontrar la fórmula de la poción secuencia 8 correspondiente al camino del bardo, pero no será hoy. ¿Estás satisfecho con esta condición?, dijo Audrey con deliberación antes de mirar hacia el asiento de honor en la antigua mesa. Podemos buscar la ayuda del señor loco para atestiguar este acuerdo. En ese momento, Klein se rió y respondió, señorita Justicia, quizás pueda proporcionarle la fórmula de suplicante de luz. Los ojos de Audrey se iluminaron mientras asentía rápidamente. Sin problema. Entonces, ¿qué debería usar para intercambiar contigo? Aún no lo he pensado. Klein se rió entre dientes y dijo, no te preocupes, quizás mis adoradores requieran ayuda en ciertos asuntos en el futuro. Sus pensamientos eran muy simples. Si permitía que la señorita Justicia obtuviera la fórmula del suplicante de luz en sus círculos de Beyonders, entonces el conocimiento que había robado del eterno sol ardiente a costa de casi inmolarse no sería en vano, al menos, se desperdiciaría en el club del tarot. De acuerdo, haré todo lo posible por ayudarlos. Audrey prometió felizmente. Klein juntó las manos y apareció ante él un pergamino de piel de cabra amarillento marrón. En él estaba la fórmula para la poción suplicante de luz, incluyendo ingredientes sustitutos y sus nombres antiguos. Además, todos estaban traducidos al Jotun. Ingredientes principales: un trozo de roca brillante o polvo de alma deslumbrante, sangre de un erizo espejo o el corazón de un titán de magma. Ingredientes suplementarios: un girasol de borde dorado, 3 gotas de jugo de acónito. Con un suave empujón, la piel de cabra apareció frente a El Sol. Aunque podía orar al señor loco para recordar la fórmula incluso si la olvidaba por completo, Derrick aún memorizó diligentemente la fórmula. Le tomó bastante tiempo antes de decir, señorita Justicia, podemos hablar de los dragones. Señor loco, busco su permiso para hablar con el señor Sol a solas. Audrey rápidamente levantó la mano. Originalmente creía que El Sol pondría el contenido apropiado en papel para que ella lo leyera, pero sería inconveniente para ella hacer preguntas. Tendría que escribir sus preguntas y devolverlas a él. Esa forma de comunicación era totalmente engorrosa. Hablar con él a solas, en una conversación así, probablemente no entenderías lo que El Sol está diciendo. De la misma manera El Sol. Klein asintió mientras su voz permanecía plácida. De acuerdo. En los círculos de Beyonders, Hermes era un idioma que uno debía dominar. El antiguo Hermes era algo que uno podía aprender y era relativamente popular. Jotun, dracónico y élfico eran relativamente menos populares, por lo que pocas personas los conocían. En el momento en que se dijo eso, Klein aisló a el ahorcado, evitando que lo viera u oyera. Alger tenía cierto interés en el conocimiento de los dragones, pero no era suficiente para pagar el precio de escuchar, así que permaneció en silencio y esperó. Viendo que el señor loco había hecho un gesto para que comenzaran a hablar, El Sol, Derrick, permaneció en silencio por unos segundos, organizó sus palabras y dijo, los dragones son enemigos mortales del rey gigante. Todos se parecen a lagartos magnificados, y sus cuerpos enteros están cubiertos de escamas de diferentes colores. Sus 4 extremidades son gruesas y poderosas, y sus alas son lo suficientemente anchas como para impulsar sus gigantescos cuerpos al vuelo.
Son los gobernantes del cielo. Tienen una miríada de habilidades, algunos tienen la habilidad de exhalar fuego, otros la habilidad de comandar rayos, traer corrosión o incluso crear escarcha. Pero estas no son las principales entre los dragones. El dragón de la mente ocupa el mayor número de dragones con el rey dragón Ankhebelt como su representante. El camino Beyonder que proviene del dragón de la mente es el espectador. En la ciudad de Plata, típicamente lo llamamos el camino del dragón. Con respecto a oficios similares, Derrick inicialmente se había preparado para regurgitar los textos históricos, pero al descubrir que la señorita Justicia y el señor Ahorcado no parecían compartir el mismo mundo, gradualmente se dio cuenta del valor de la historia ampliamente conocida de la ciudad de Plata. Por lo tanto, esta vez solo habló de dragones y no dijo nada sobre gigantes, elfos, mutantes, fénix, vampiros, etc. El rey dragón Ankhebelt. Esto se alinea con los registros de la iglesia. Audrey asintió ligeramente, absteniéndose cortésmente de interrumpir la narración de El Sol. Derrick recordó el contenido de su libro de texto y dijo, en ese entonces, el dragón más poderoso y más aterrador era el rey dragón Ankhebelt, también conocido como el dragón de la imaginación. Aparte de él, su hijo, Al-Suud oscureció el cielo también, observando a las famosas y poderosas figuras a través de la tierra y el mar. Su nombre era el dragón de la pesadilla. Respecto al dragón de la imaginación Ankhebelt, había una leyenda de que cualquier cosa que imaginara se manifestaría. El reino que imaginó definitivamente descendería sobre el mundo material. El futuro que declarara definitivamente se cumpliría y se convertiría en realidad. Klein frunció repentinamente el ceño. Si no fuera porque la justicia Audrey estaba enfocada en escuchar a El Sol, definitivamente habría notado su anormalidad, incluso si estaba cubierto por la densa niebla gris. La descripción lo hizo pensar en el artefacto sellado 0A08. Un futuro declarado definitivamente se cumpliría. Comparten características similares. Klein se reclinó en su silla, parecía relajado, pero en realidad, estaba aún más enfocado. Dragón de la imaginación. ¡Qué genial! Esa es la marca de una deidad. Los ojos de Audrey se iluminaron cuando lo escuchó, llenos de emoción y anticipación. Derrick hizo una pausa de unos segundos antes de continuar. Su hijo, dragón de la pesadilla, Al-Suud, es igualmente aterrador. Puede controlar los corazones de cada criatura viviente y hacer que actúen según su voluntad, y estas criaturas encontrarán difícil percibirlo, creyendo que sus acciones fueron por su propia voluntad. También fabricará pesadillas reales en la realidad, causando que muchas criaturas vivientes participen en ellas sin saberlo. Luego les daría los finales más crueles y aterradores. La leyenda dice que especialmente ama las travesuras, que hará que un príncipe bese a una princesa para despertarla, pero la princesa ya estaba en gran parte podrida. Hará que las chicas ordinarias usen zapatos de baile y bailen frente al príncipe, pero se encuentren incapaces de hacerlo hasta sus muertes. Creará todo tipo de coincidencias y empujará los destinos de muchas criaturas vivientes hacia la tragedia. Todo tipo de coincidencias. Esto suena aún más como 0A08. Por supuesto, no sé mucho sobre el artefacto sellado. Klein resistió las ganas de frotarse la barbilla mientras se hacía parecer un antiguo pozo inmutable. ¡Qué dragón tan vil! Sin embargo, sus habilidades son muy interesantes, dijo Audrey, mitad suspirando, mitad emocionada. ¿Es este el futuro del camino del espectador? No, tengo que llamarlo el camino del dragón. No quiero cambiar a otra secuencia. Audrey deseaba poder convertirse de inmediato en una psiquiatra de secuencia 7 y continuar su rápido avance. El Sol. Derrick respondió sinceramente, han pasado de 2 a 3 mil años desde la historia del dragón y del rey gigante. Todo lo que sé proviene de libros de texto y leyendas, por lo que no hay garantía de su autenticidad. Al menos tu historia permanece intacta. Audrey estaba de buen humor. Y entonces, el creador despertó, y el dragón de la imaginación, el dragón de la pesadilla y otros famosos dragones cayeron del cielo, perdiendo todo, incluyendo sus vidas. Esto resultó en una falta de luz solar por 49 días, causando el estallido de innumerables volcanes, así como mareas que ahogaron todo, y después de que los dragones declinaron, solo pudieron esconderse en varias áreas peligrosas.
Más tarde, el rey gigante también fue destruido por el Creador, dijo Derrick con tono grave. Esto es diferente de la historia que conozco. No fueron el Señor de las tormentas, el eterno sol ardiente y el Dios del conocimiento y la sabiduría quienes guiaron a la humanidad para derrotar a los dragones, gigantes y matar a sus reyes. Audrey se sintió confundida, como si el tiempo y la historia estuvieran de alguna manera fuera de lugar. Glenn también se sintió desconcertado por esto y sintió que la verdadera historia estaba plagada de misterios, especialmente porque provenía de la segunda época, un tiempo más antiguo que la historia. La mayoría de las leyendas registradas en los antiguos textos de la Iglesia deberían ser falsas, pero la historia de la Ciudad de Plata no se puede creer por completo. ¿Cómo sería la historia real? Reunió sus pensamientos, sonrió y preguntó, ¿ha terminado el intercambio? Eso es todo lo que sé, respondió Derrick con vergüenza. Sintió que la información que había proporcionado no coincidía con el valor de la fórmula de la poción suplicante de luz. Audrey tomó una respiración silenciosa, mientras las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Estoy muy satisfecha, conozco mi dirección futura, agregó felizmente en su mente. Después de algunos otros intercambios, Glenn anunció el final del Club del Tarot de esta semana. Después de despachar a la señorita Justicia y a los demás, no se demoró más y rápidamente regresó a su dormitorio para reducir el riesgo de ser descubierto por otros. En el barrio Emperatriz, la opulenta villa del Conde Hall, Audrey caminaba felizmente de un lado a otro, planeando recompensar a Susie con algunos premios para perros. Justo entonces, escuchó que llamaban a la puerta. Por el sonido de sus pasos y el modo de caminar, podía decir que era su doncella personal, Annie. Adelante. Audrey miró al espejo, alisó su cabello y enderezó su espalda. Annie entró con un papel y sonrió. Señorita, llegó un telegrama para usted desde el continente sur. ¿Continente sur? Alfred. Audrey de repente pensó en su hermano mayor, tomó el papel con deleite y lo examinó de cerca. Era en efecto de su segundo hermano mayor, Alfred Hall. Había enviado un telegrama desde la costa este del Imperio Balam que decía, he encontrado la salamandra arcoíris que querías. 2 en total. Por favor, espere su entrega. Pero, ya no la necesito. Audrey se congeló, parpadeó y giró bruscamente la cabeza hacia Susie. La gran Golden Retriever movió la cola con una expresión aturdida.